esta publicación en Instagram vale la pena compartir con ustedes porque se trata de las mujeres que tienen que, pugnar por la mejor interpretación femenina. Esto en el marco de los premios Platino, que es premiación al cine iberoamericano. Atiendan quienes aparecen. Ana Brum, la paraguaya, por la película Las Herederas, que a propósito, esto les cuento así, pero de paso nomás. Le ofrecieron un papel protagónico en Argentina después de la película Las Herederas. Ella ya aceptó y están trabajando en eso. Fantástico. Sí, Marina de Tavira en la película Roma. Ella es la que hace de la mamá de los chicos a quienes cuida la protagonista. Por ejemplo, de la película Roma también. Atendé nada más y nada menos que con Ana Brun, quien está en la misma terna, pero no es terna esta, ¿verdad? En el mismo equipo por el que van a pelear, Penélope Cruz. Esta es una película, ella protagoniza, ella encarna a una personaje que se llama Laura. Penélope Cruz es la chica Almodóvar. Y a quien vemos acá, a Yalitza Aparicio. Ella no es actriz, nunca en su vida tuvo vínculo alguno con el cine, no tuvo siquiera pasos en el teatro, pero ella fue nominada inclusive a los premios Oscar. Pero ahora en los premios latinos de vuelta aparece Yalitza Aparicio, de origen indígena, y aparece para reivindicar un poco los derechos de los pueblos originarios. Así que 4 rostros que forman parte de la historia del cine iberoamericano 2018, valía la pena compartir con ustedes lo que Yalitza Aparicio subió a su cuenta de Instagram. Imagínense todos los comentarios que aparecen ahí, por ejemplo, Gladys. Qué bueno, qué bueno, para que seamos noticia por este tipo de cuestiones y no, por ejemplo, por el gol fantasma, el gol de San Lorenzo a Cerro. No me simpatiza. No, digo, es una vergüenza lo que pasó, Javier, lo estoy diciendo sinceramente. Yo te conozco muy bien a vos. No, sinceramente, una vergüenza. Yo soy cerrista, Marcos. Sí, yo sé, por eso me solidarizo, una vergüenza que hayan cobrado gol, eso ya pidieron disculpas públicamente, van a ser desafectados, no, se merecen, realmente. Bueno. Tengo muchas cosas que decir, pero voy a evitar emitir un comentario para no herir susceptibilidades. Con tal que no hagas la gran Payo Cuba porque tenés ahí una copa con agua. Del cine pasamos a deportes. Bueno, así es el mundo, ¿verdad? Ahí está. Bueno, es bochornoso. ¿Por qué estoy comentando? Sí. Es bochornoso, es una vergüenza. No tiene nombre esto, como el programa de Marco del sábado. Sí. La cuestión es la siguiente. ¿Se enteró Cerro Porteño de que el arbitraje es malo? Pero ¿Por fin le cayó la cuenta? vos sabés que hay algo más escandaloso que ese gol cobrado, ¿verdad? Esa jugada cobrada como gol. Que un periodista del grupo ABC dijo que la pelota pegó adentro. Pegó adentro. ¿Cómo pegó adentro y rebotó? Claro, Ese es Enrique pegó Vargas adentro. Peña. Hizo una especie de parábola, parece que había un mundo paralelo ahí y No, entró y salió. Su Rodrigo, matemática es fantástica. Rodrigo, vos ponés este video justo a 2 olimpistas. ¿Por qué? Pero nosotros nos estamos solidarizamos comentando, plenamente con Cerro Porteño y estamos completamente de acuerdo que fue un bochorno. Sí. Y ¿sabes qué? Me parece que tuvo que ocurrir esto para que también un club grande se dé cuenta y pueda pedir la cabeza del responsable del equipo de árbitros. De Elizondo y de Harrison. El asunto es que también Cerro Porteño le dio mucha manija, hizo mucho hincapié para que Harrison sea puesto como presidente de la APF. Sí, ¿verdad? ¿te acordás que era el principal respaldo que tenía Harrison? Porque el presidente de Olimpia, Trovato, no estaba de acuerdo. Raúl Zapaja apareció hoy en no fue una conferencia de prensa, apareció para leer un texto, ¿verdad? Y vos sabés que sentí tanto desde 2 puntos de vista. Desde el punto de vista comunicacional, esos son momentos en los que tiene que aprovechar el contexto para que la postura que vaya a dar a conocer tenga mayor fuerza. Sobre todo escuchar las respuestas que vayan a hacer los periodistas deportivos, ¿verdad? Son escenarios en los que, y aparte, los cerristas quieren escuchar a su presidente, no que vaya a leer un texto. Porque si iba a leer un texto debió hacerlo nomás con el celular, ahora te graban y se sube a redes sociales en un ratito. Que nos pasen nomás en el comunicado. Yo creo que por correo electrónico o WhatsApp.
Javier, posiblemente él temía perder un poco la cabeza porque estaba muy enojado, me imagino, y a lo mejor creía que si bueno, se pero tiene que aprender. Y bueno, pero... Es presidente de uno de los clubes más importantes de este país. Sí. Y lo que ocurrió no es para menos. Sí, sí. ¿Verdad? Sí. Es para estar destrozando a la dirigencia de la APF. Totalmente. Ojalá sirva para que esto no ocurra más, ¿verdad? Porque realmente, aún en el caso que consideremos que no hubo nada raro, que no hubo un incentivo, no hubo algo, una cuestión de malicia, ¿verdad? Es para aprender, porque no se puede admitir semejante error en un árbitro de primera división, ¿no? Bueno, y ahora nos adentramos un poco en este tema que tiene que ver con la reforma tributaria, Gladys. ¿Qué pasó esta tarde? Bueno, se hizo la última reunión de la Comisión Técnica de Reforma Tributaria. Algunos acuerdos se lograron, otros puntos quedaron en discordia. De todas maneras, el proyecto se va a presentar al Congreso la próxima semana. En principio sería el lunes, esto podría postergarse. Queda algunos puntos allí en el tintero que va a depender ya del visto bueno del Ejecutivo. Aún en el caso que consideremos que no hubo nada raro, que no hubo un incentivo, no hubo algo, una cuestión de malicia, ¿verdad? Es para aprender, porque no se puede admitir semejante error en un árbitro de primera división, ¿no? Bueno, y ahora nos adentramos un poco en este tema que tiene que ver con la reforma tributaria, Gladys. ¿Qué pasó esta tarde? Bueno, se hizo la última reunión de la Comisión Técnica de Reforma Tributaria. Algunos acuerdos se lograron, otros puntos quedaron en discordia. De todas maneras, el proyecto se va a presentar al Congreso la próxima semana. En principio sería el lunes, esto podría postergarse. Queda algunos puntos allí en el tintero que va a depender ya del visto bueno del Ejecutivo. Aún en el caso que consideremos que no hubo nada raro, que no hubo un incentivo, no hubo algo, una cuestión de malicia, ¿verdad? Es para aprender, porque no se puede admitir semejante error en un árbitro de primera división, ¿no? Bueno, y ahora nos adentramos un poco en este tema que tiene que ver con la reforma tributaria, Gladys. ¿Qué pasó esta tarde? Bueno, se hizo la última reunión de la Comisión Técnica de Reforma Tributaria. Algunos acuerdos se lograron, otros puntos quedaron en discordia. De todas maneras, viene de los impuestos indirectos, que nos referimos al IVA. Entonces, esa persona que gana sueldo mínimo está gastando un dineral el impuesto sin darse cuenta. Y por otro lado, apenas el 30% de los ingresos tributarios provienen de la renta, que las personas que más ganan, empresarios o gente que gana por encima de los 10 millones, de los 6 millones de guaraníes. Porque hay que decirlo, según la Dirección de Estadísticas, Encuestas y Censos, Sí. ¿cuánto es el promedio de salario de nuestra gente, Javier? A ver, si me estás hablando de pobreza y pobreza extrema. No, de ingresos en salarios. En el sector privado estamos hablando de alrededor de 2,5 millones de guaraníes. Como piso. Como un Techo, perdón. Y sí, porque al final tu piso se convierte en techo. No, lo que pasa es que en nuestro país el salario mínimo legal, vigente, es ya un techo. Es un máximo al final. ¿Verdad? Pero ¿por qué se da eso? Porque tenés, como te digo, el 2,5 millones aproximadamente como un ingreso promedio, digamos, en general, y en el sector público 3,5 millones. Eso es el grueso de la gente, de los que trabajan. Pero hay muchísimos que trabajan en la informalidad que ganan mucho menos de eso. Entonces, finalmente, las personas que ganan de 6, 7, 8 millones para arriba son de alguna manera personas privilegiadas. No decimos que esté mal, pero son privilegiadas. Entonces, lo que plantea es, los que más ganan tienen que aportar más. Eso es lo justo. En el discurso de las autoridades de Hacienda, eso mismo está bien clarito, Gladys. Pero en esta jornada aparecía el siguiente dato, por ejemplo, Gladys. El sector sojero dice que ellos tuvieron una caída del 12% en la cotización internacional de la soja por tonelada. Es decir, de $300 que recibían por tonelada tiempo atrás, el año pasado ya, a finales del 2018, comenzaron a recibir entre 240 y 260, $240
más o menos. Es decir, están hablando de que el sector sojero va a dejar de traer plata al país, estimativamente 1.100 millones de dólares. A ver, no es a las arcas del Estado o a tributación, es para el sector, para los empresarios. Claro. Si tuviéramos que hablar de impuestos, sería como 150 millones de dólares máximo para tributación que se va a dejar de ingresar porque cayó el precio internacional de la soja, ¿verdad? Claro, no es que no sea importante que deje de ingresar aún como ganancia del sector privado, porque sabemos que eso dinamiza la economía. Pero esta es una cuestión de precios internacionales que, digamos, no tenemos nosotros influencia en eso. Cae el precio de la soja, cae el precio de la carne. En realidad el rendimiento de la soja luego cae. Y en cuanto a la carne, cae el precio. Entonces vamos a tener menos dólares que ingresan en nuestra economía por esos rubros. Pero el sector del agronegocio, Javier y audiencia, hoy aporta alrededor del 4% nomás de toda la recaudación del fisco. Entonces, volvamos a la justicia tributaria. Volvamos a la justicia tributaria. ¿Eso es correcto? Entonces, así es que plantean, bueno, vamos a hablar de la unificación del IRASIS, ¿verdad?, con el IRAGRO, y vamos a convertir ambos en un impuesto a la renta empresarial IRE, de tal manera a nivelar los aportes de cada rubro, porque no es justo que vos estés utilizando recursos naturales, que vos estés utilizando de alguna manera las facilidades de la economía paraguaya para tu enriquecimiento, que es fantástico, pero que no aportes igual que otros empresarios de otros rubros. Exacto. Bueno, ¿cómo quedan finalmente, Gladys? Bueno, si tenemos el proyecto como se estaba manejando para compartir con la audiencia en unas plaquitas. Por favor, don Rodrigo. En general, se llega a un acuerdo con el impuesto a la renta empresarial, a pesar de que hay críticas. Se llega a un acuerdo con el impuesto a la renta personal también. ¿Por qué? Porque hay algunos ajustes que van a ser beneficiosos para los empresarios, que van a poder deducir más en algunos casos, en otros casos de alguna manera también se hace un poco de justicia o de actualización en cuanto a las deducciones que antes se podían hacer y ahora ya no, pero que tienen que ver con los conceptos que tienen los gastos. O sea, cuando yo compro mis inversiones no son gastos, son inversiones, entonces yo no tengo por qué deducir si no es gasto. Ahí vemos una placa, Javier y audiencia. El impuesto de la renta empresarial, esta es la propuesta, el 10% general. Es la fusión de IRAGRO e IRASIS. Así mismo. Impuesto a los dividendos es lo que se crea como para poder también dar una parte para poder dar un poco de respiro también al sector empresarial. Porque anteriormente había varios pagos que hacía un sector en particular. Entonces ahora queda como directamente impuesto a los dividendos, que va a ser 8% para residentes y 15% para los no residentes, muy simplificado. El IRP, que va a ser también, va a tener diferentes niveles de acuerdo a los ingresos, eso que estábamos mencionando hace rato. Diferente es el que gana 6 millones, o el que gana 8, o el que gana 10, o el que gana 100 millones de... Pero este sube 5 nomás era, ¿verdad? Rentas y ganancias por capital. Hay un cuadro que compara, Javier, cómo era antes y cómo queda ahora. Lo interesante también es que ahora, esto es lo que está pendiente en el Senado. Esto es lo que está pendiente en el Senado con respecto al selectivo al consumo. Pero antes de venir acá, porque este es el punto conflictivo, Javier. Acá es donde toca el corazón. Sí, no, pero vamos a volver otra vez al anterior. Sí. Lo interesante es, hay un error de concepto que yo tenía y que me aclararon desde el Ministerio de Hacienda con respecto al piso de los 80 millones de guaraníes. ¿Te acuerdas que yo te decía que aproximadamente si vos ganas 80 millones de guaraníes se va a poner ya como un monto y ya no como X cantidad de sueldos mínimos? Sí, que se iba a modificar, eso me dijiste. Sí, y que eso daba la impresión de que de aquí a 15 años, cuando el sueldo mínimo vaya aumentando y genere un ingreso que dé 80 millones de guaraníes, el que gana sueldo mínimo va a entrar en el impuesto a la renta. Esa era la impresión que daba. Sin embargo, justamente el viceministro Humberto Colmán aclaró que no es así. Ese 80 millones de guaraníes que van a plantear
como Reajustable. base tributaria, va a ajustarse, va a tener una fórmula de ajuste. A ver un poco, la parte del IVA en general, todo Eso igual. está todo bien. Sí. 5% en algunos medicamentos, por ejemplo, pagan 5%, verduras y demás pagan 5%, Sí. y para lo demás, 10%. Ese no se toca. Hay que reconocer, el IVA es el que financia el presupuesto general de gastos de la nación, gente. Exacto, y prácticamente no se toca. Entonces, hasta ahí bien. Ahora sí, impuesto selectivo al consumo. Hay tasas de 3 al 50% que se está planteando y que el sector empresarial, ¿qué dice? ¿Por qué no dejamos nomás de lado las gaseosas, las bebidas alcohólicas y el tabaco? O si aplicamos a gaseosas y bebidas alcohólicas, que sean mínimos los porcentajes, y al tabaco dejémosle ahí, no le molestemos. Vamos a pasar a la otra Y son placa. justo lo que más daño hacen. Justo lo que más daño hace. Bueno, ahí tenemos. A ver un poco la ley vigente, tabaco. Vamos a concentrarnos en el del medio, en la fila Pero del espera medio. por ratito, este es importante. Sí. Exportación de granos, soja, maíz y trigo. Este es un proyecto de ley. No recuerdo, Marcos, si está en Senado o en Diputados. Senado parece que estaba en lo Senado, principal. la Cámara de Senadores, sí. Una tasa única del 15% de la exportación de los productos. Porque existen estos proyectos tan diferentes, es que el Ministerio de Hacienda también dice, no, esperen, vamos a hacer un trabajo consensuado con el sector empresarial y vamos a presentar todos juntos un mismo paquete para que ustedes en el Congreso no tengan que estar deformando todo este proyecto. Claro. Si nosotros vamos a dejarnos guiar por esto que plantea, o estos proyectos que hoy están en el Senado, Todos separados. todos separados y las tasas son mucho Por más eso se altas. postergó el tema de el impuesto selectivo al consumo, Sí. Proyectos que ya están en el Senado. Sí, sí. Dijeron, no, vamos a esperar que venga la reforma y después vamos a... Claro, claro, porque inclusive estaba previsto desde el año pasado que se iba a tratar en los primeros meses del año. Apenas regresaran del receso legislativo dijeron que iban a tratar estos proyectos que ya estaban presentados desde, como dije, del año pasado. Y se decidió esperar el paquete impositivo que iba a presentar el Ejecutivo y ahora se aguarda eso para tratarlos todos juntos de una vez. Así mismo. Bueno, en cuanto a lo que es tabaco, lo que se maneja es que el tabaco aporta en impuesto ni siquiera el 20% de lo que se gasta en salud pública en enfermedades derivadas de su consumo. Sí. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros, contribuyentes, estamos solventando la enfermedad del fumador, y eso es justo. Sí. Pongámonos a pensar, está bien, vamos a cuestionarle la Pero, calidad del Gladys, gasto. supongamos algo, es cierto, vamos a aplicar del 30 al 40% el impuesto selectivo al consumo al tabaco, lo absorbe el comprador, Sí, fantástico. sí. ¿Cómo hace que esto, hay una forma de garantizar que en realidad lo que se recaudó dentro de este impuesto vaya exactamente para la prevención o para solventar los gastos? Sí, bueno, la promesa que Se hace blinda. Hacienda, la promesa que hace Hacienda es que va a blindar. En el proyecto van a incluir 2 artículos. Uno que habla de que los ingresos adicionales que se tengan a partir de la reforma tributaria van a ir a parar a salud y a educación. Pero un siguiente artículo habla de que esto tiene que aumentar los fondos que hoy se destinan a estos rubros. Porque también otra duda que teníamos era, bueno, pero ¿qué pasa? Si solamente te blindan y te dicen lo que se recauda va a ir a educación y a salud, lo único que van a hacer es que si yo hoy estoy aportando 5 a estos rubros a partir de otros impuestos, los nuevos impuestos que tenemos van a reemplazar nomás lo que hoy, o sea, las fuentes de ingresos nomás van a cambiar. Entonces lo que hoy estoy destinando a estos rubros voy a destinar a mi secretaria VIP, a mi director de mozos, etcétera. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Se entiende. O sea, en vez de que realmente sean fondos adicionales, o sea, que tenía yo 5 y ahora con esta reforma tributaria le agrego otros 5 y tengo 10, simplemente reemplacen. Y lo que ahora estoy gastando, llevo a otro lado y pongo acá el 5. Eso es lo que se busca evitar. Pero va a haber un articulado, o sea, un artículo que va a decir que tienen que ser fondos adicionales, porque hoy estamos destinando a educación, creo que 3 o 4% del Producto Interno Bruto. Y hay que invertir algo así como 7% en educación. Y lo mismo en salud, algo así como 3% es lo que tenemos invertido y tenemos que llegar al 6%, por lo menos, por lo menos. Perfecto. Esto se envía el lunes.
Se envía en principio el lunes. Hay que decir también claramente a la audiencia. Lunes de mesa directiva. Lunes y mesa directiva. Van a y líderes estar de todos bancada. los líderes de bancada. Sí, también. Solamente 3 productos, quiero agregar, Javier. Ah, perdón. 3 productos, ok. Saquemos a bebidas gaseosas y saquemos a bebidas alcohólicas, que según el Ministerio de Hacienda hay un margen como para agregar, y saquemos al tabaco. Paréntesis, no es que esto se va a aplicar directamente, lo que dice Hacienda es, va a haber un año después de la aprobación de la ley en el que no se va a aplicar la nueva tasa. O sea que como que van a darle un respiro justamente Una tregua. Sí, así mismo. Periodo de gracia en realidad. Un periodo de gracia por un año, de tal modo a superar esta etapa de desaceleración económica. Y recién después del siguiente, o sea, después de ese año, se va a aplicar, pero va a ser gradual, de acuerdo con la condición económica de ese momento, y eso va a quedar a disposición del Ejecutivo. Hay algunos productos que van a tener unos impuestos adicionales, como el caso de electrodomésticos, como el caso de productos electrónicos, celulares, computadoras, que van a tener un pequeño aumento. O sea, eso hay que decirlo porque es así. Moto finalmente no entra, va a tener lo mismo que paga hoy, pero sí entra auto usado. O sea que a los trabajadores comunes, entre comillas, a nosotros, los productos que nos afectan son estos que estoy mencionando. En contrapartida, me imagino que van a mejorar el transporte público. Ojalá. Bueno, consuelo de tonto, los vehículos de alta gama igual van a pagar también. No, ellos van a pagar, los ceros Las van a pagar. joyas y los perfumes y las embarcaciones. Ya no se van a deducir. Todo aquello que, como los lujos de Marco Cáceres. Ojalá. Me gustaría que sea cierto. Tu yate y tu aeronave ya no vas a poder deducir, Marcos. Qué bárbaro. Y las perlas que suelo regalar. En el Senado muchas perlitas lo que hay diciendo. Sí, hay unas perlas. Bueno, pesadas. gracias Gladys. Bueno. El presidente Mario Abdo Benítez visitó a la fiscal general del Estado. Esto fue sorpresivo. Ahí la propia Sandra Quiñones sale a recibir a Mario Abdo Benítez. Es que se fue, ¿sabes qué, Marcos? A saludarle, a entregarle su apoyo, respaldo a la fiscal tras estos operativos, porque recordarán, primero desbarataron a una red de coimeros en Detave, y por otro lado también este operativo que se registró en Amambay, que a propósito Iván Leguizamón todavía continúa en la zona, sí, en el que estaban construyendo un búnker, un centro de operaciones, para que desde territorio paraguayo bandas brasileñas operen tanto para traficar armas y droga y cometer secuestros. Sí, estábamos viendo las fotos hoy, impresionante. O sea, se iba a montar prácticamente un imperio acá de este crimen ilegal, ¿verdad? De crimen organizado. Exacto, exacto. Así que ahí enseguida nos va a mostrar un poco lo que es las imágenes aéreas. Son las imágenes aéreas que Iván Leguizamón logró. Ahí está. Miren lo que es la zona de Amambay, por ejemplo. Los cultivos de marihuana que estaban comentando eso. Más temprano lo escuchaba Iván, de que vieron lugares concretamente donde había plantaciones de marihuana. Exacto. Hasta una poesía podés escribir de la naturaleza ahí. Sí. Territorio dominado por estos narcotraficantes brasileños y secuestradores. Sí, y que se trasladan, inclusive comentaba también Iván. Marihuana que estaba siendo secada al sol. Sí. Y comentaba Iván que la pelea que tiene el Comando Bermelo con el primer Comando Capital se trasladaba acá, a Paraguay. Ellos venían acá a dirimir algunas diferencias e incluso venían a veces a buscar protección porque saben que acá podrían estar más seguros. Antes, ahora ya parece que no va a ser tan así. Bueno, el propio presidente Mario Abdo fue a Fiscalía a hablar con los agentes fiscales sobre esto. Acá hay una cuestión bien clara. El presidente Mario Abdo Benítez tiene que exigirle a su entorno que cuente qué hacía el general Benítez con toda la plata que llegó a recaudar en este tiempo. Porque atienden ustedes, el propio Arnaldo Yucio, ministro de la Senat, dijo que Benítez recibía semanalmente de cada jefe de puesto de control 100 millones de guaraníes, como mínimo. ¿A quién le rendía la plata a Benítez? ¿Con quién compartía? ¿Se les embolsó todo él? ¿Toda la plata a él? Y aparte, es muy fácil emitir una lista cuyos nombres de periodistas aparecen en una agenda del general y mediatizar el asunto. ¿Para qué? Para que tome más fuerza
un trabajo que hicieron desde la Senat y desde la Fiscalía. Es sencillo emparrillar a estos periodistas, pero que en realidad tampoco prueba nada. ¿Por qué? Porque no existe el soborno privado. Pero ¿cuál es el punto? Acá necesitamos también tener la lista de los empresarios contrabandistas que pagaban a estos jefes de aduanas para que el producto pase. Porque tienen grabaciones, no solamente telefónicas, sino videos de cámara de seguridad de los puestos de control, de cómo pasaban los cargamentos, cuánto se pagaba, quién pagaba. Esa lista también tiene que ser dada a conocer. Yo dudo Una cuestión de justicia. Yo dudo que lo hagan, Javier, porque es un método de aprieta al empresariado tener una lista de, mira que yo sé que vos evadís, mira que yo sé que vos hiciste esto, esto y esto. Pero esos son contrabandistas en realidad. Claro a los que le van a apretar. Claro que son contrabandistas, pero viste que hay diferentes niveles de contrabandistas. Están los que trabajan 100% en negro y están los que trabajan en 50% en legal y 50% en negro. Entonces, no sé, algunos supermercados, por ejemplo, se sospecha. Ahora, vos no crees en el discurso de la transparencia de este gobierno, entonces no crees que todo se va a hacer transparentar, se va a mostrar todo lo que caiga quien caiga, dijo el presidente de la República. No le creemos. ¿Y vos crees? Y la verdad que no. Caiga le quien creo del caiga. todo. Hoy en el Senado hubo algo al respecto. ¿Se expidieron sobre estos operativos? No, se habló mucho fuera de micrófono y también en algunas entrevistas que hicieron los periodistas, pero oficialmente no hubo nada. Hoy se discutió mucho la ley de jubilación médica en el Senado específicamente. Ese es otro tema también. Que a la vuelta superinteresante. hacemos el desglose. Ya regresamos.